Este es el curso de Elementos de Teología Racional que se va a desarrollar durante todo el año 2018, un sábado por mes, a las 18 horas, aquí en el Instituto Cantartes de Canabrini y Córdoba, en la ciudad de Buenos Aires. Como esto es un estudio sagrado, porque tiene que ver con Dios, vamos a, de alguna forma, iniciar y terminar con una vibración que es considerada sagrada en la India y que nos va a aquietar, nos va a poner un poquito en clima y un mínimo ritual para enmarcar una actividad que requiere quizás un estado de conciencia distinto del habitual, porque vamos a ir a la búsqueda del maestro interior. Bueno, a los que están viendo este video, también los invito a acompañarnos en el canto del mantra Om 3 veces. Entonces nos sentamos con la espalda recta. Vamos a cerrar los ojos. Nos vamos metiendo un poquito para adentro y vamos a entonar 3 veces el sonido Om, que para los yogis es el nombre de Dios, o lo primero que hubo en el universo, una vibración. Esta sería la imitación imperfecta de esa primera vibración. Entonces, inhalamos. Inhalamos una vez más y al exhalar vamos entreabriendo los párpados, fijando la vista en el suelo, en el piso, pero sin enfocar, como si miráramos algo que está varios metros más abajo. Nuevamente inhalamos. Y al exhalar, sí, terminamos de abrir los ojos. Vamos reconectándonos con las formas, colores, sonidos. Nos saludamos. Namaste. Namaste, que en sánscrito significa te saludo. Es un saludo que existe en la India todavía. Bueno, antes que me olvide les digo que la próxima reunión va a ser el sábado 17 de marzo a las 18 horas en este mismo Instituto Cantartes. Bueno, el nombre de este curso es Elementos de Teología Racional. Elementos de teología racional. Vamos a seguir la estructura de este libro
que se llama Dios adentro, Dios afuera. Cada reunión va a ser un capítulo, menos, no la totalidad de los capítulos, menos esta que es más bien de introducción. Este libro que escribieron los maestros a través mío pretende ser una pedagogía, una didáctica del ABC de los conocimientos que hay que tener para poder entender a los místicos y para poder entender en general qué puede llegar a entender la filosofía Advaita también y todas las tradiciones que hablan de la unión con lo divino. Porque a lo divino no se lo puede conocer, como conozco a un taburete o a una silla, un objeto externo a mí. Se lo puede vivenciar. Es otro tipo de conocimiento. Y bueno, creo que este libro es muy útil para todos los buscadores y sobre todo me preocupé para que haya una progresión pedagógica, una progresión didáctica que en general no existe en esta materia, ¿no? Tanto de metodología como de vocabulario. Está pensado en 11 reuniones, pero se puede asistir a cada reunión o cada video en forma individual porque va a ser una unidad cerrada. Bueno, teología racional. Vamos a empezar por entender un poco qué significa esto. La palabra teología proviene del griego theos, logos, o logía en castellano, ¿no? No, perdón, en griego es logos. ¿Alguien sabe lo que quiere decir teos en griego? Dios. ¿Y logos? Tratado, discurso, estudio, ciencia. La palabra logos es interesante porque en su sentido primigenio quiere decir palabra en griego. De ahí pasó a querer decir discurso y luego, digamos, el contenido del discurso, conocimiento, y de ahí pasó a querer decir razón, la lógica, ¿no? La palabra lógica, ahí luego quiere decir razón. Entonces, ¿cómo se traduciría teología? Estudio de lo divino, estudio de Dios, conocimiento acerca de Dios, la ciencia de Dios. Lo vamos a dejar ahí, por supuesto que esto suscita muchas dudas y discusiones, pero lo vamos a dejar ahí por ahora. Irracional, bueno, quiere decir que vamos a usar la razón como instrumento de conocimiento. Como ustedes saben, yo me he especializado en filosofía y la filosofía occidental trabaja con la razón como instrumento de investigación. La razón es uno de los caminos para llegar a Dios. Vamos a suponer que este es Dios. Hay muchos caminos. Los indos, voy a usar la palabra indo para referirme a los habitantes de la India, porque a veces decimos indio y no sabemos si estamos hablando. Gracias al famoso error de Colón, no sabemos si estamos hablando de los aborígenes de acá o de la India. Tampoco es correcto decir hindú, porque hindú es una religión. Y claro, hay indos que son hindúes y hay indos que son musulmanes. Entonces voy a tratar de acostumbrarme a usar la palabra indo porque me parece que es interesante. Ellos, que tienen una tradición de sabiduría y una tradición espiritual mucho más antigua que la nuestra, ya hace 2500 años diagramaron
dijeron que había distintos caminos para llegar a lo divino. Yoga, nosotros decimos yoga, acá en Argentina. ¿Alguien sabe lo que quiere decir la palabra? Quiere decir justamente unión. ¿Y unión de qué con qué? ¿Qué les parece? Cuerpo y espíritu. Esa es una unión más chiquitita. Está bien, es correcto. Y más grande. Claro, del espíritu humano con el espíritu divino. Pero está bien, porque el yoga también propende la unión de todos los cuerpos nuestros. Es una cosa integral. Entonces, a esta unión, cada uno llegará por su camino, según su propio temperamento. Nosotros, yo por temperamento, y ustedes los que están acá probablemente también, han elegido este camino que se llama, con J, Jnana Yoga. Es una forma de yoga, pero no son las posturas que conocemos. Jnana. La palabra Jnana se escribe J-N-A larga, esto significa a larga, pero se lee Gui, Jnana. Quiere decir conocimiento. Algunos que quizás escuchan las charlas en mantra ya saben que justamente esta raíz JN aparece en griego en la palabra, ¿a alguien se le ocurre en cuál? O sea, el sánscrito a mí me emociona mucho porque empezó hace 3000 años y pasa al griego, luego al latín, y hay pilas de palabras sánscritas en español que no nos damos cuenta. ¿Alguien se acuerda de las charlas? ¿Alguien? El único. Ah, Silvia también. Gnosis. Claro, gnosis. La JN aparece como gnosis y en el latín como cognoscere. Y bueno, que para nosotros es conocer. Esto, digamos, es un poco como una ayuda a memoria y qué sé yo, porque pensar que el sánscrito está vivo todavía en nosotros. No sabemos si nosotros somos el sánscrito o el sánscrito nos usa a los seres humanos para perpetuarse, ¿no? Es el primero de la familia de idiomas indoeuropeos, a los cuales pertenece el español. Bueno, todo esto para decirles que entonces Jnana Yoga es el camino, la unión por medio del conocimiento, pero como van a ver, no es el conocimiento como el conocimiento científico o como el conocimiento común, donde a mí me dan una información desde afuera. Por ejemplo, me informan que la capital de España es Madrid, y yo que hasta ese momento no lo sabía porque era una información que estaba fuera mío, ahora lo sé, lo incorporo y lo sé. Esto no, porque vamos a ver que esto es al revés, es un camino hacia adentro, hacia el propio maestro interior que nos va a guiar en el encuentro con lo divino. Pero bueno, algunos son enemigos acérrimos de la razón como instrumento de conocimiento de lo divino. Por ejemplo, lo que se llama el Bhakti Yoga. Bhakti con K. Bhakti se traduce como amor o devoción. Es el camino de lo que nosotros llamaríamos religión, donde se ve a Dios como una persona, con una personalidad. Esa sería la definición de Bhakti Yoga. Puede ser Shiva, Vishnu, Brahma, la Virgen María, Jesús, pero se lo ve a Dios como una persona. Nosotros no. Pero en última instancia es siempre lo mismo, porque el Bhakti también busca la unión con lo divino. Y la personalidad divina es como una ayuda. Algunos necesitan esa ayuda. Mismo yo creo que a ustedes mismos y a mí me ha pasado que he caído en eso también. Inmediatamente
digo, no, yo puedo sola, ¿viste? Con la razón. Pero bueno, y es un camino de amor también. Aún cuando uno ve a Dios en toda la naturaleza, y no como una persona, te invade un sentimiento como de amor. Es lo que pasa cuando uno empieza a percibir lo divino. Bueno, pero está también el camino del karma yoga. Les doy esto porque son los que lo han sistematizado lo mejor posible. En general, cuando encontramos un místico, en general es defensor de un camino, del suyo, pero ellos lo han sistematizado muy bien. Karma quiere decir simplemente acción. Últimamente se vulgarizó el término y se lo usa mal, ¿no? ¿Cómo se usa, por ejemplo? Es un karma. Sí, yo tengo un karma. ¿Y qué significa? Lo ponen como una carga. Algo malo. Nada que ver. Aparte, una cosa es la ley del karma, que es la misma que existe en todas las religiones. O sea, siembra y cosecharás, lo que siembra vientos y cosecharás tempestades, con la misma vara que mides serás medido. Y bueno, y ellos decían, bueno, cada acción tiene su consecuencia inevitable, en esta vida o en otras. Cada acción es como que lleva como colita su propia, que te va a volver. Y bueno, y tenemos el Raja Yoga. La J se lee Y cuando está sola, ¿no? Y la Y se lee I. Y acá con una A larga. Raja Yoga, el yoga real de reyes, ¿no? ¿Cuál es? ¿Alguien sabe? La meditación. Por supuesto, el título de rey de los yogas se lo pusieron ellos mismos, ¿no? Es el yoga de la meditación. Por ejemplo, no es mi camino, porque yo no puedo meditar esa meditación tradicional que es tratar de vaciar, quedarse inmóvil y vaciar la mente de pensamiento. Para un occidental es muy difícil eso. Incluso nos resulta más fácil moviéndonos, con algún tipo de danza o de expresión corporal, que de repente uno se da cuenta que no está pensando en nada. O me imagino con la música también, pasa. Con las manualidades también. Tal cual. En Italia se juntaban las mujeres del pueblo a hacer encaje todas juntas y era una forma de meditación. Sí. Hay muchas formas de meditar. Cada uno, digamos, de meditar en ese aspecto de tratar de frenar la mente. De frenar la mente de pensamientos, porque entonces nos contactamos con el maestro interior. Pero así venir como con una olla a presión a tapar los pensamientos, explota, ¿viste? Yo practico Raja Yoga, ¿no? Sí. Y en realidad lo que es los pensamientos siguen estando. No es que no estén los pensamientos, van a estar siempre, porque la mente lo que hace fabrica pensamientos, es el trabajo de la mente. Lo que hace es fabricar pensamientos, pero no prestarle atención al pensamiento. Nunca vas a dejar de pensar, nunca. ¡Qué bien! No prestarle atención. ¿Cómo haces? Bueno, de a poquito con la respiración. Primero prestarle atención vos a tu respiración, después de a poquito ir prestando atención a los pensamientos, pero no, bueno, te vas, porque te podés ir con un pensamiento. Tuviste 20 minutos pensando en lo que tenés que cocinar mañana, o mira, volvés de nuevo y decís, ay, estoy meditando, no culparte. No, eso también. Seguir con la respiración y de a poquito lo que vas a notar es que los pensamientos pasan. Y vos observás. Ahí está. Y bueno, esa es la forma una de las cosas es tratar de ir al observador. Sí, sos el observador de tus pensamientos y ya no te molesta como si. Mirá qué bueno. Qué bueno. Y podés salir de ahí, digamos, que vos seas como en la imagen del carro y los caballos, ¿no?
Que vos seas el que maneja el carro, Exacto. no el carro que te maneje a vos. Claro. Está bien, perfecto. Sí, esa es realmente el Raja Yoga. Bien. Eso, llegás a... Después volvés de nuevo al principio, porque no es algo que... No, pero es un lugar que podés llegar con más facilidad. Claro, de a poquito, ¿no? Sobre todo cuando tenés pensamientos que te hacen sufrir. Eso, exacto. Y también lo que tiene el Raja Yoga es que lo interpreta metafóricamente como si fuese una luz en el centro de tu frente, sí. y vos te focalices en esa luz. Sí, eso ya es una Sí. visualización. Es como una visualización, Sí. pero es como una ayuda. Claro, claro. Y después, bueno, los pensamientos y todo, pero siempre cuando vos te vas a enfocar también en la luz. Sí, Mataji Indra Devi, cuando yo tuve muchos años, hablaba también de una luz de una vela, hay que cerrar los ojos y seguir con la luz de la vela. Sí, sí. Y después de a poco uno se va dando cuenta Sí. de los pensamientos. Perfecto, y separarte. Porque es muy importante darte cuenta que no sos tus pensamientos. Tenés pensamientos, pero no sos tus pensamientos. Y bueno, y me falta en realidad es el Tantra Yoga, del cual el Hatha Yoga, que es el popularizado en Occidente, es hijo, digamos, es una disciplina dentro del Tantra Yoga, que el Tantra Yoga utiliza el mundo y el cuerpo como vehículo de iluminación. No lo considera un obstáculo. Muchos místicos, sobre todo cristianos, lo consideran un obstáculo. Pero eso viene porque el cristianismo tomó mucho del neoplatonismo y del gnosticismo, que separan el cuerpo del alma, ¿no? Platón incluso hacía un juego de palabras, decía que soma, el cuerpo, era sema, la cárcel del alma. Sema quiere decir cárcel, ¿no? Entonces hay que tratar de salir de la cárcel. Patanjali del Raja Yoga también dice, hay que lograr el aislamiento, aislar Purusha, que ese es el espíritu. Bueno, este esquemita yo lo repito mucho porque nos tiene que enseñar también a ser respetuosos del camino de otro. Y también porque la razón ha sido muchas veces muy criticada. Ustedes habrán escuchado que la razón no alcanza, no sirve para ver a lo divino. Es cierto, no alcanza, pero yo por mi experiencia personal puedo decir que es el dedo que señala la luna, digamos. No es la luna, pero te señala dónde tenés que ir, ¿no? O es como el trampolín, que vos te tirás, pero hasta que no te tires a la pileta, digamos, saltás, pero hasta que no te tires a la pileta no vas a experimentar la pileta. Así que bueno, y por otro lado, porque soy por temperamento una persona muy racional, y no acepto una enseñanza que yo no pueda pasar por el filtro de la razón. Por eso les digo siempre, este conocimiento que buscamos es suprarracional, está por arriba de la razón, pero no es irracional. O sea, y nosotros lamentablemente en esta especie de explosión de espiritualidad que ha habido en los últimos 50 años, nos venden muchos buzones. Hay mucha gente, bueno, hay de todo, no hace falta que lo diga. Entonces, para mí tiene que pasar la prueba de la razón. Y dentro de este camino del Jnana Yoga, los sabios fueron creando toda una determinada filosofía que se llama filosofía Advaita. Por eso muchas veces yo uso como sinónimos Jnana Yoga, sabiduría, filosofía Advaita. Muchos traducen Jnana como sabiduría también, es un saber, no es un conocer, es un saber, una certeza. En general todas las certezas que tenemos no provienen del conocimiento, son previas. Pero bueno, esto se lo dejo para que lo piensen. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño ejercicio
donde les voy a pedir que cada uno nos tomemos 2 o 3 minutos para contestar a la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más busco en la vida? Yo, o sea, cada persona. ¿Qué es lo que más busco en la vida? Y bueno, le pido entonces a las personas que están viendo el video que pongan en pausa por unos minutos. Los invito a hacer la misma tarea de autoindagación y retomamos en unos minutos. Bueno, ahí vamos entonces con el ejercicio de autoindagación, que era ¿qué es lo que más estoy buscando en la vida? Bueno, de paso les voy a pedir que cada uno diga su nombre, así es una presentación para los que no nos conocemos. Y bueno, ¿te animás a empezar? Sí, claro. Habla fuerte por el principio. Roberto, bueno, lo que más busco en la vida es tener paz interior y servir al otro como forma de sentir la autorrealización. La autorrealización. Ok, gracias. Comparto lo que dice mi compañero, de alguna manera tratar de explotar mis dones y mi misión para estar al servicio y sentirme realizado. Creo que ese estado me va a traer un estado natural, vital. De paz. De paz. A veces como que me tengo respetos en algunas palabras, decir paz. Ah, por eso no, yo como decía. Sí, pero por ahí eso, como ese estado. Vale, ok, gracias. Falta el nombre. Pablo. Elisa, busco también paz interior, fortalecer los vínculos, me parece algo que no puedo dejar de lado, y el equilibrio emocional, que va un poco con la paz interior, pero no es lo mismo para mí. Y por otro lado, respecto de transmitir y demás, también pienso el tema hay un tema que para mí es el respeto al otro, que trato de practicarlo a veces de manera obsesiva, pero bueno, ya está en mí, y de transmitirlo como un valor que me parece que si lo tuviéramos presente estaríamos mucho mejor. Okay. Gracias. Lucas. Bueno. Sí, es una pregunta que me agarra muy profundo, muy fuerte, digamos, pensarlo. Y también es algo que creo que no sé discernir todavía, no sé si estoy en una etapa de mi vida que pueda llegar a discernir cuál es esa pregunta y qué es eso. Pero tiene mucho que ver, creo, con la estabilidad emocional, digamos, la potestad de uno sobre su cabeza y cómo equilibrar los conocimientos y las experiencias y la manera de procesarlo con una manera de vivir que sea saludable, interesante, pacífica y conectada también con las personas, el mundo. Perfecto. Gracias. Bueno, yo soy Silvia y sí, lo que más busco en la vida es la paz. Y por eso estoy en esto, para conocerme más a mí misma, porque me doy cuenta que la paz la encuentro dentro mío. Con mi paz puedo ver afuera la paz, porque afuera si no, no la voy a ver. Entonces la cuestión es conocerme mucho más yo, mi ser. Gracias. Bueno, soy Beatriz y esto de lo que yo busco en la vida se refiere, mirando hacia atrás, a un proceso mío de hace muchos años. Yo intuitivamente, en una situación personal de mi vida en lo cual estar y no estar en estos caminos, pedí serenidad y lucidez. Siempre lo busqué.
eso a mí me llevó a la paz interior. Ahora, ¿qué ocurre? Yo pido serenidad y lucidez de manera intuitiva. Y cuando yo logro la serenidad y la lucidez, logro la paz interior y eso me lleva intuitivamente a resolver en la vida práctica los conflictos. Ese ha sido mi... No hablamos aquí de lo racional. Yo ahora lo racionalizo, pero cuando yo me miro hacia atrás, el pedido fue intuitivo, mío, pedí. Y bueno, se fue dando, ¿no? Gracias. Yo soy Analia. Es una pregunta difícil. En distintos momentos de la vida uno busca diferentes cosas. Yo ahora necesito entender. Creo que también logré cierta paz a través de la experiencia, de todas las cosas que he vivido, pero ahora necesito entender para poder incorporar y llevar a la realidad cotidiana a todo, ¿no? El conocimiento. Básicamente es eso, entender. Así necesito que pase por la mente, además del corazón. Sí. Bueno, gracias, Analia. Y bueno, en primer lugar les tengo que dar un tirón de orejas a todos los que están en este camino y dijeron yo soy y el nombre. Yo soy, no soy Ana. Tengo este nombre, Ana. Bueno, entonces mi nombre es Ana y bueno, la verdad es como dijeron Lucas y Analia, cada etapa de la vida tiene su objetivo. Lo de entender fue siempre, entender este misterio. Y ahora si me pregunto qué es lo que más busco, tengo que decir que lo que más busco es a Dios. No, queda medio chupacirio decirlo, pero sí, es como una pasión, un enamoramiento casi de lo divino, ¿no? El amado, como dicen los sufíes. Bueno, bueno, ahí a los que están viendo el video espero que también hayan hecho la tarea y si alguno o alguna quiere compartir lo que encontró, escríbanme por favor a diosadentro@gmail.com, que me encantaría saber cada uno lo que dice, ¿no? Porque este es un ejercicio de autoindagación y nos conectamos con lo más profundo de nuestra alma y con la misión con la que vinimos a esta tierra. Y en realidad todos la sabemos, pero siempre estamos distraídos con los espejitos de colores, ¿no? Más en nuestra sociedad consumista, y nunca tenemos tiempo, entre comillas, de preguntarnos un poquito qué estamos haciendo acá. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de Dios? Bueno, ahí vamos, despacito. Antes que nada, les voy a preguntar qué imágenes conocen de Dios, o qué concepciones, o cómo es Dios para los distintos seres humanos. A ver. Un hombre barbudo en las nubes. Claro. Pero blanco, digamos vos, pero cuando tengas barba blanca. Sí. Sentado en las nubes, en un trono de oro, mirando para abajo lo que estamos haciendo. Bueno, ¿ese es el Dios que estamos buscando acá? No. Le voy a hacer otra pregunta. ¿Por qué les parece que los seres humanos se crean dioses? Porque me acuerdo
un profesor mío de antropología filosófica, mejor dicho, era titular de la materia y yo era jefa de trabajos prácticos, de antropología filosófica. La antropología filosófica es una disciplina dentro de la filosofía que trata de definir qué es el ser humano. ¿Qué es? ¿Qué es un hombre o una mujer? ¿Cuándo yo sé que algo es ser humano? Y si ustedes se fijan, hay muchas definiciones de ser humano según los distintos filósofos. Por ejemplo, es muy común decir, lo dijo Aristóteles, ¿no?, que el ser humano es un animal racional. Seguramente lo vieron en el secundario, ¿no? ¿Qué es el hombre? El animal, además hombre, ¿no? Todavía era sexista. Es el animal racional. ¿Estamos de acuerdo con esta definición? ¿Qué les parece? Es pobre, pero además adolece de otro defecto peor. ¿Somos los únicos que tenemos razón? O sea, donde los animales. O sea, ¿es la razón algo que aparece en el ser humano así, pop? No. O los animales que ya van teniendo, ¿verdad?, una forma menos evolucionada de razón. O sea, se han hecho experimentos con los chimpancés, los perros, los gatos, es decir, vemos ya atisbos de racionalidad, es decir, que esta definición no sirve. Y así ha habido muchas definiciones, pero hay una, no sé, que hasta ahora es la que más funciona y que el ser humano sería el único animal religioso. O que busca causas en lo invisible. No sabemos en realidad si los animales lo hacen también, pero por lo menos en las conductas vemos que si hay algo que define al ser humano, por ejemplo, cuando los antropólogos buscan entre los restos que encuentran si fue un ser humano o no, si encuentran un elemento de tipo religioso, por ejemplo, digamos no religioso, sino que hagan una referencia a lo no visible, a lo invisible. A lo simbólico. Simbólico no, porque símbolo es, cualquier letra es un símbolo, una bandera es un símbolo. No, y el símbolo o signo puede hacer referencia a algo visible. Por ejemplo, la bandera, ¿qué simboliza? Los habitantes de un país. La palabra perro, ¿qué simboliza? Todos los perros. O sea, animal, cuadrúpedo, bla, bla. En cambio, si, por ejemplo, de repente descubro un cementerio donde todas las personas están enterradas, digamos, en posición fetal, mirando hacia un determinado punto cardinal, y bueno, ahí hay una referencia a algo invisible, una conducta que no se explica si no hay una creencia invisible. O los rituales de los magos, ¿no? Que cantando determinadas cosas piensan que va a llover, van a hacer llover. Son referencias a poderes invisibles, que yo puedo estar de acuerdo o no después, digo, ay, qué tontos. No saben que para hacer llover hay que hacer otra cosa. Otro ritual. O hay que llamar al científico. Pero me acuerdo que este profesor que se llamaba Romeo César decía, si ven un chimpancé con un amuleto colgado, sospechen. Es decir, que el tener amuletos o conductas de tipo referidas a un poder sobrenatural tiene que ver con la religión. Pero bueno, por eso, no, todo esto iba para decir que nos reímos un poco del anciano sentado en un trono, pero ya es una prueba de búsqueda de algo invisible. Entonces la pregunta que yo les quiero hacer ahora es esta. Dijimos, y es verdad, que los seres humanos se caracterizan o se diferencian por la búsqueda de poderes sobrenaturales. No lo vamos a llamar dioses.
Ahora, ¿qué les parece? ¿Qué es lo que lleva a los seres humanos a crearse dioses? ¿Por qué? ¿Por qué creamos dioses? ¿O creemos? Puede ser por el miedo a lo desconocido, a la muerte. Bueno, está bien. Esto es por temor. Está bien, por miedo, no solo a lo desconocido, antes tenía miedo a las tormentas, a los rayos, claro, a la naturaleza. Pero digamos, ¿eso es lo que les hace a ustedes buscar ayuda? A mí me parecería como que, bueno, desde el punto de vista mío, es como que creamos Dios porque nuestra mente puede trasladarse y vernos como si fuésemos un poco más pequeños, y que debe haber algo más grande, más algo que nos abarque. Es como que nuestra mirada es distinta a la de un animalito. Tenemos esa posibilidad. Entonces, al tener O sea, sería por nuestra razón prácticamente. Claro, como el razonamiento también te lleva Claro. a poder... O sea, mi razón me dice... ¿Qué hay? Debe haber algo más. Claro. La Está razón. bien. Pero, espera, perdón, también lo que vos dijiste también tiene que ver con la intuición. Hay algo más. Sí. Debe haber algo más. Sí. La pregunta que nos hacemos. Sí. Perdona, vamos a ponerlo. Debe haber algo más. Sí. Que me parece a mí que Dios el concepto de Dios ha cambiado al hombre a través de la historia de la humanidad. Sí, muchísimo. Por eso, tomamos desde la prehistoria y avanzamos, Grecia, Roma, etcétera, etcétera, no es el mismo concepto de Dios que podemos tener ahora. Pero ellos también tenían la necesidad Bueno, necesidad sí. nuestra. Y bueno, y aún ahora vas a encontrar muchísimos conceptos de Dios. Claro, seguro. Sí. Aún hoy en día, entre todos los seres humanos, yo creo que hay tantos conceptos de Dios como seres humanos. Hay un diccionario esotérico de Sanía, muy antiguo ya, que dice que Dios es cualquier poder sobrenatural, o sea, más grande que yo, que tiene influencia en mi vida. Sobrenatural, o sea, que no está en la naturaleza. Bueno, es una definición posible, ¿no? Yo quizás, digamos, aparte del temor, está un poco lo que decía Analía también, el entender. Porque, ¿alguien sabe, según los filósofos griegos, cuál es el inicio de toda filosofía? ¿No lo vieron en el secundario? La motivación. El preguntarse de dónde salió todo lo creado, ¿no? Y bueno, el asombro. Claro. El asombro ante la propia existencia del mundo, ¿no? La gran pregunta, este va a ser nuestro acercamiento a través de la razón, ¿no? O sea, el asombro. ¿Qué es el asombro? A ver. Porque hay gente que no se asombra de nada, ¿no? El asunto puede ser esa sensación de ver como por primera vez, como descubrir también algo que no hemos visto Algo que y no nos parece habitual. que no nos, claro. Pero ¿por qué? Sí. ¿Por qué entonces nos asombramos todo el tiempo de la maravilla de un barco? Es algo recontra, todos nacimos. Bueno, ahí está, nos asombramos ante una flor. Que no podemos pensar. ¿Será porque en realidad sabemos intuitivamente que hay mucho más de lo que podemos percibir nosotros? Bueno, eso es, digamos, la mentalidad
del niño, lo que Jesús llamaba que hay que ser como niños, en ese sentido. Mente de principiante, como decía el Zen. No dar por sentado nada. Ese es el asombro. El asombro proviene, pero no solamente ante las cosas diferentes o no habituales. Ese es el asombro común, pero el que ya tiene el bichito de la espiritualidad se asombra de todo, de lo más habitual, entre comillas. Porque el ser humano tiene una facultad que se llama consideración alternativa, que yo creo que los animales no la tienen. Alternativa. Consideración alternativa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el ser humano, frente a una determinada cosa, no solo ve la cosa, sino que ve lo que no es, o lo que podría ser diferente. Por ejemplo, las mujeres vemos el pelo y decimos, pero no, podría ser azul. Ahora vemos muchísimas chicas que se tiñen de azul o de verde o de rojo. Yo no vi ningún animal que se tiña o que se modifique la apariencia de su pelo por estética. La abeja construye su panal de qué cantidad de helados. 6, sí. Y hace miles, no sé cuánto hace que hay abejas, pero hace miles y miles de años que lo sigue construyendo de la misma manera. En cambio, el ser humano construye iglús, edificios rascacielos, chalés, bungalows, o sea, nosotros vemos algo y vemos lo que no es, lo que podríamos modificar también. El ser humano se ve y no tiene alas, pero quiso volar. Y no puede estar bajo el agua, pero construyó submarinos. Pero eso creo que es la creatividad. Bueno, también, digamos que es el basamento de la creatividad, ver lo que una cosa no es. De lo que podría ser. Lo que podría ser. Entonces, de ahí, si la llevamos a la pregunta hiperbólica, como decimos en filosofía, a su máxima expresión, es la famosa pregunta de Leibniz, un pensador alemán del siglo XVII, que dijo: ¿por qué hay algo y no más bien nada? ¿Por qué hay algo y no más bien nada? Esta es una pregunta básica, fundamental. ¿Por qué hay algo y no más bien nada? O sea, el ser humano es, creo yo, el único animal que frente a la existencia de las cosas dice: ay, ¿y por qué hay cosas? Y no más bien nada. Y es ahí donde empezamos a intuir que hay algo más atrás de todo esto. Esto no es todo lo que hay. Hay algo que lo está sosteniendo, creando, sosteniendo. Ahora, la mayoría de la gente nos va a decir, por ejemplo, esta pregunta: sí, se ve que no tenés nada que hacer. Claro. Yo tengo que tomar el tren para ir a trabajar, tengo que mantener a mi familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, es una pregunta que es inevitable en determinado momento del crecimiento evolutivo de la conciencia. Y para nombrar, además, lo que... A ver, les pregunto a ustedes, la respuesta a esto podría ser un algo de este mundo, por ejemplo, el becerro de oro. ¿Vieron que en el relato bíblico los hebreos, apenas Moisés los deja solos un ratito, se construyen un becerro de oro y lo adoran? Como que ese es Dios, por lo tanto, ese es el creador del mundo y el sostenedor del mundo. O sea, puede ser que el creador y sostenedor de todo
sea un trozo de ese todo? No. Es decir, eso es lo que llamamos, ¿cómo llamamos al becerro de oro? Ídolo, muy bien. Un ídolo. Un ídolo es todo trozo del universo al que atribuimos propiedades divinas. Sea una estatua, sea el becerro de oro, sea Maradona. Hay ídolos que no son todos dioses. Se consideran como dioses. Entonces ya avanzamos un pasito. Nos damos cuenta que Dios no puede ser una parte de este universo, una parte perceptible por los sentidos. ¿Bien? Entonces, lo que estamos empezando a sospechar, a intuir, es que la causa de este universo no es una cosa, no es una cosa, un ente que yo pueda percibir en este universo, sino que es algo más, que no puede ser algo que aparece, porque no puede ser un pedazo, digamos, un trozo parcial del universo. Por lo tanto, tampoco puede ser el anciano que está sentado en un trono de oro. Entonces les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es Dios para cada uno de ustedes? Bueno, hay gente que me puede decir, yo no creo en Dios, creo que no hay un Dios. Así que bueno, ¿alguien se anima a decir? Porque si ustedes vinieron a un curso de elementos de teología racional es porque les interesa el tema de Dios. Lo conocen, ya lo encontraron, lo buscan pero no lo encuentran. ¿Alguien se anima a decir cuál es el estado personal de hoy respecto a lo divino? Yo dudo, ok. porque me declaro católica hasta el terciario. Sí. Y la verdad es que siempre tuve ruidos desde muy chica. ¿Siempre? Tuve ruidos con las cosas que me enseñaban. Está bien. No, esto no me convence, no tiene lógica, no hay lógica. La verdad es que hoy en día no lo sé, estoy buscando, pero no entiendo. ¿Y de dónde te salían esos ruidos? ¿Por qué tenían ruido? Por ejemplo, ¿no? Que una monja te diga que un chico en África que no se enteró que existe Jesús se va a morir y va a arder eternamente en el infierno cuando se salvó, me parece. No, pero además está equivocada, porque en la teología católica se dice que los que no conocieron a Jesús y fueron justos o buenos, qué sé yo, y creo que no sé si van a ir al limbo o al paraíso. Pero no acceden allá, ¿no? Porque no lo conocieron. No sé. Hay un chiste respecto a esto, porque en espiritualidad también hay uno, que hay, claro, hay alguien que está evangelizador, ¿no? Un catequista que va a Laponia y se encuentra con esquimales que nunca habían escuchado hablar de la religión cristiana. Entonces les explica, ¿no? Todo esto de Jesús, de esto, de lo otro. Y entonces el esquimal le pregunta justamente eso. Pero, ¿y los que nunca conocieron a Jesús? ¿Se van a ir al infierno? No, eso si son gente buena se van a ir al paraíso. ¿Y entonces para qué me contás? Claro, ¿para qué me estás contando de Jesús? Y estaba mejor antes, digamos. Sí, es como una cosa de autocumplimiento. Sí. Bueno, pero eso tiene que ver con la religión como elemento de poder, de dominación. Claro, y en realidad la buena religión o la espiritualidad es más bien un instrumento de liberación, no de sometimiento, que en sánscrito se llama moksha. La búsqueda de la liberación. ¿Y la liberación de qué? ¿De qué nos tenemos que liberar? Bien, muy bien. Del sufrimiento. Eso es, muy bien. Claro, pues yo digo, ¿de qué miércoles me tengo que liberar?
es del sufrimiento. Y les aseguro que el acceso a Jnana, al conocimiento, a la sabiduría, a la filosofía Advaita, que es lo mismo, yo le garantizo que libera el sufrimiento. No es un proceso repentino, no es como decimos en Occidente, la iluminación, se me prendió la lamparita, me iluminé. No, es gradual. De repente las cosas que antes les hacían sufrir, les hacen sufrir menos. Claro, todavía hay cosas que te hacen sufrir, pero también es más pasajero el sufrimiento, ¿no? Eso me garantizo, así que si vienen al curso, van a ver la liberación del sufrimiento. Pero esperen, ¿alguna otra concepción de Dios? ¿Alguien quiere decir? Yo quiero decir. Bueno, los más viejos primero. No, jamás tuve ningún tipo de creencia sobre algo igual. De hecho, ni siquiera es algo que me haya cuestionado alguna vez, simplemente no creía, pero a lo largo por ahí de mi vida me daba cuenta que en los momentos en donde más racional me ponía a pensar sobre las cosas que me pasaban, las cosas que vivía, era donde más pensaba sobre esa cuestión, ¿no? La cuestión espiritual, ¿por qué no creo? Creo que hay algo, o sea, porque creo que solo al verlo voy a creer que existe. Por ejemplo, no sé, en terapia me pasó de pensar, ¿por qué esto está pasando ahora? Porque me sirve demasiado, es algo increíble que suceda ahora, ¿no? Como una cosa que cae y que se da para que suceda ahora y que pase esto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van por el ciudadano en el momento más racional, ¿no? Las cosas más racionales son Perfecto. Gracias. Espera que acá Roberto. Yo diría que si uno mira o trata de intelectualizar la historia humana, dice, bueno, primero deben haber habido manadas humanas, por decirlo de alguna manera. O sea, un conjunto de hombres. Y mujeres. Y mujeres. También mujeres. Debe haber sido así. Después que ese conjunto humano tiene que haber buscado, o alguien que quiere dirigir ese conjunto humano, que quiere ordenar ese conjunto humano, debe buscar un orden, buscar unas reglas y además crear conductas. Y esta creación de conductas pueden tener que ver con la necesidad de una creencia. Entonces, las distintas creencias en los distintos lugares son concepciones ordenadoras en base a ritos, en base a obligaciones, en base a costumbres, que se imponen para la creación de un orden social. Y el orden social implica muchas veces, y en la conjunción con estos valores, creer en algo superior para establecer conductas y diferenciar lo bueno de lo malo, lo superior, lo deseable, lo fantástico, y en ese sentido la religión es una creación humana. Y dentro de la creación humana, lo superior, sean tribales, o sea un ídolo, o sea un rey, o algo, cualquier orden, es creer en algo superior al pueblo, en el sentido de población de conjunto de individuos que obedecen reglas. Y en ese sentido yo creo que Dios es una invención humana. Esto no quiere decir que Dios exista o no exista, que es otra cosa. Pero el concepto de Dios para mí es una invención humana como necesaria para que haya orden social. Espera, un segundo, por favor. Lo que vos decís es muy cierto respecto a la religión. La religión es una gran ordenadora.
Y es cierto. Y crea dioses. Crea dioses. Necesita dioses para... Claro, necesita remitir su autoridad a algo superior. Es lo que se llama teocracia. La religión es la creadora de los dioses. Y la religión es una necesidad social de ordenamiento en determinadas etapas de la humanidad. Bueno, eso que vos decís es cierto de las religiones. La religión crea dioses y luego obliga a sus fieles a creer sin pruebas. Hay definiciones de fe que dicen la fe ciega, ¿no? Y no, fe es creer en Dios aunque no lo veas, ¿no? Claro, porque tenés que creer porque yo lo digo, son los dogmas. Bueno, es cierto lo que vos decís, que la religión ha ocupado muchas veces ese rol, incluso demasiado, ¿no? Casándose con el poder económico, el poder político. Manipulando en realidad. Sí, por medio del castigo y la recompensa. Sí, y eternos encima. Pero bueno, nosotros en el Jnana Yoga buscamos no la creencia en la fe ciega, sino la certeza. Y eso también yo les puedo garantizar que vamos a llegar a certezas respecto a lo divino. Claro que quizás no va a ser ese Dios ordenador, sino al revés muchas veces. Los místicos siempre fueron personas que se escaparon de la sociedad, o sea, que no seguían las reglas. Por eso fueron muchas veces perseguidos. Jesús, Gandhi, Luther King, así que bueno, nosotros no vamos en ese rumbo, pero tampoco vamos a, digamos, tampoco es que te vamos a decir, yo te diría, no, tenés que creer en Dios porque Dios existe porque yo lo digo. No, la idea es irnos conduciendo por pasos racionales a la vivencia de la existencia de lo divino. Lo que pasa es que no es el anciano, digamos, de la barba blanca, ni ninguna otra imagen, ¿no? ¿Alguien quería decir algo más respecto a qué es Dios para mí? Sí. En lo personal, yo lo he sacado al Dios de las religiones. Que las religiones en última instancia son instituciones humanas. Yo creo que es energía, fundamentalmente. Y es demasiado, en lo cual nosotros tenemos parte de esa energía, pero es mi cosmovisión. Yo me hice mi cosmovisión, mi autogestión es literalmente. Está bien, sí. ¿No? Ese es el problema de los místicos, que se autogestionan, son molestos. Soy de eso. Pero bueno, creo que es demasiado perfecto todo. Hay una inteligencia, formamos parte. A mí me asombra precisamente solo pensar las 24 horas, la luna, la rotación, es demasiado. Y nosotros mismos, bueno, me ajusto un poco al curso que hicimos de los sistemas, nosotros somos un sistema, somos absolutamente perfectos. Sí. El ser humano, incluso anatómicamente, fisiológicamente. Muy complejo, complejísimo. Pero si uno se pone a pensar Sí. cómo funcionamos nosotros, el cuerpo humano, qué somos nosotros, es maravilloso. Y las relaciones también que tenemos con los demás seres, lo que pasa es que al estar tan alejados, ya con todo esto de vivir en departamento, ya no es como antes. Antes como que se veía más la conexión entre el ser humano y la vegetación, los animales, el clima. La interrelación, sí. Formamos parte de nosotros. Sí, totalmente. Bueno. Digamos que ustedes llaman Dios a lo maravilloso de la existencia. ¿Sí? Pero es una manera de definir que es un salto a
en relación a lo que es la evolución de la manada a las organizaciones sociales que son las religiones. Y otra cuestión que se parece a esta primera es en que las dos son creencias. Una son creencias que se establecen socialmente y la otra es una creencia en base a la vivencia de lo maravilloso. Claro, pero ojo con la palabra creencia. Solamente que... no, pues es una vivencia. Claro, no es algo que vos pensás sin ver, sin comprobar. Lo vivís. Lo que pasa es que algunos lo ven y otros no. O sea, yo puedo traer acá una flor y algunos se maravillarán y otros o verán la complejidad de la estructura de los pétalos y adentro la savia y adentro las células y los tejidos y los átomos y la vibración y te parecerá maravilloso y a otro no. Eso ya es el asombro, es la percepción de lo mistérico, digamos. Eso no se ve mediante la razón. Un científico puede estudiar la estructura de esa flor viéndola maravillosa o no, o dándolo por sentado. Bueno, ahí es donde está la espiritualidad, ahí justamente es donde una persona se despertó. Buda los llamaba despiertos y dormidos. Y despertarse es eso, despertarse es decir, ver todo esto con asombro, pero todo esto debe haber una inteligencia atrás de todo esto. O algo que, digamos, es ver al universo como un mensaje. En vez de verlo como algo que sucede y nada más, sentir la presencia de algo ahí atrás. Algo que no es visible y no es perceptible mediante los sentidos. Pero en realidad eso nos pasa siempre. Cuando yo hablo con Analía, ¿qué veo de Analía? Veo los hombros, la nariz, el pelo, los pies, pero yo no le estoy hablando ni a los ojos, ni a la nariz, ni a los hombros, yo estoy hablando a Analía. ¿Y dónde está Analía? ¿En el dedo gordo? No, aun si yo le hiciera una anatomía o una radiografía con rayos X, no encontraría a Analía por ningún lado. Sin embargo, estoy segura que Analía está ahí. Pero Analía no es algo ni visible, ni tocable, ni olible, ni audible. Analía. Es un poco lo que decía Silvia respecto a los pensamientos. Yo no soy mis pensamientos, soy el que observa mis pensamientos. Analía sea lo que es, que está escuchando mis palabras en este momento, o que está utilizando la lengua para hablar, pero es algo invisible. Y bueno, y de repente uno siente que en el universo lo mismo, pero en nuestra cultura nos tenemos que salir de nuestra cultura para darnos cuenta de eso, porque no nos lo enseñan normalmente. Bueno, creo que ya nos hemos acercado un poquito al concepto de lo divino. Sin embargo, van a ver que hay muchísimos instrumentos de la razón que nos van a permitir acotar todo esto que dijimos más racionalmente y que no piden de una creencia a través de un dogma. Dogma, la palabra dogma en griego viene de doxa, dogma, viene de doxa, que quiere decir simplemente opinión. Opinión. El dogma es una opinión. Por eso está la ortodoxia, que es la opinión correcta, orto quiere decir recto, correcto, y la heterodoxia. ¿Saben lo que dice la palabra hetero? El otro. O sea, está la opinión correcta y está la opinión del otro. La opinión del otro es una heterodoxia, es hereje. Así que fíjense, el lenguaje nos revela cosas, ¿no? Nos dicen que el dogma es en aquello que tenemos que creer sin discutir, y es en realidad una simple opinión. La correcta, claro, la que me dicen que es correcta. Bueno, vamos a ir cerrando acá. Los invito a la próxima reunión del sábado 17 de marzo, a la misma hora, en el mismo lugar.
Lo único que ya no seremos los mismos, porque nunca somos los mismos. No podemos bañarnos 2 veces en un mismo río. Bueno, y vamos a cerrar entonando de vuelta 3 veces el Pranava Om, agradeciendo al Maestro Universal, al Maestro Interior, que nos han permitido danzar un poco en torno a estos temas. Ponemos la espalda recta, vamos a dejar los dorsos sobre los muslos, ambos pies apoyados. Y con esto nos conectamos también con los antiguos sabios de la India, que fueron los primeros en preocuparse explícitamente por estos temas. Inhalamos. Inhalamos. Al exhalar, primero enfocamos, o no enfocamos justamente el piso, entreabrimos los párpados, como fuera de foco. Y al exhalar ahora sí, vamos terminando de abrir los ojos, volviéndonos a conectar con el mundo manifestado. Y tratando de aquí en más en movernos en este mundo manifestado con la sensación de la presencia, de una presencia. Namaste. Me gustó, gracias por las preguntas. Namaste al que está viendo el